Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Ya estamos en comunicación con Paula Gastaldi, que les estábamos contando, es editora, tiene una editorial junto a otras personas, a otros artistas, que se llama Triángulo Editorial, y por un lado queremos hablar con ella de esta propuesta que ella hace y después invitarlos a todos a la feria que habrá el sábado en Unquillo. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás? Hola Gabriela, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, qué alegría. No, la alegría siempre es nuestra de poder impulsar el trabajo de quienes primero trabajan con los artistas y lo hacen desde nuestra ciudad encima. Paula, además viste que hay varias editoriales en Mendiolaza, funcionan por lo menos tenemos ubicadas 3. Eso nos Sí. parece maravilloso. Increíble. En una época Sí, la verdad que sí. es maravilloso como mientras los agoreros dicen que es el final del libro, el libro se va reinventando y se va reinventando o en el formato digital o en el formato súper artesanal. Eso me parece una cosa, un signo extraño de nuestros tiempos. Contanos en qué formato trabajan ustedes y sobre todo qué tipo de material editan. Qué bueno, Gabriela, me resuena quizás la palabra, no sé si sería resistencia, ¿viste? Pero un poco sí estuvo la amenaza o está la amenaza constante de que la lectura se va a perder, que la escritura se va a perder, como si estuviéramos acercándonos a algo del orden del mutismo, o que le gane la imagen, viste, a la lengua, a la literatura. Entonces, cuando largamos Triángulo, pensamos en sí una coyuntura que es un desafío de cómo editar en tiempos atravesados por la digitalidad, pero también confiar en el libro como un objeto que llega hasta donde él quiere, ¿viste? Porque el libro, por más que una circule en ferias y esté con toda la comunidad editora cordobesa generando esa resistencia, ese empuje, empiezan a ocurrir cosas mágicas que tienen que ver con arrojar un objeto puntual a la cultura, ¿viste? Uh-huh. Y esa sensación que no sabes hasta dónde llega. Entonces nosotros en Triángulo hacemos convivir el libro en un formato papel y una vez que se presenta lo digitalizamos y liberamos su lectura al público. ¿Inmediatamente? Eso tiene, claro, una vez presentado, sí. Una Ajá. vez presentado, por ahí la presentación no es inmediata a cuando el libro, viste, sale, pero una vez que se ritualiza y se presenta, se libera la lectura. Eso tiene que ver con una creencia, al menos de cómo hacemos Triángulo, que la literatura y el arte es un bien colectivo, pero que muchas veces está atravesado, no muchas veces, casi en su totalidad, por una lógica, viste, de la propiedad privada, el costo. Uh-huh. Y estamos en una coyuntura en donde no queremos que sea un privilegio el acceso a la cultura. Y desde ese lugar es que podemos convivir el objeto con la liberación digital. Y bueno, ocurre que por ahí lo digital puede circular incluso entre profesores de las escuelas que le hacen llegar a los chicos de manera gratuita, en esas campañas por redes, quizás enviando por correo, y logramos esa lectura, pongámosle, accesible. Y luego el objeto sí es tomado por quienes aman el papel, aman ver la ilustración, tienen otro vínculo con el objeto, ¿no? Pau, vamos a hacer un pequeñísimo alto ahí.
Hace 2 días hablaba con una persona con mucha autoridad en la materia que estaba guiando a algunas otras personas en la tarea de armar su primer libro. Y entonces me contaba que una de ellas decía, no, pero me cobran $3.000 para hacer el libro y yo no voy a gastar eso porque ¿cómo lo voy a recuperar? Y por un lado yo le decía, bueno, uno no publica un libro pensando en cómo va a recuperar, sino que uno arma un libro pensando en concretar una obra. Son poquísimos los escritores que no armaron, no dejaron una obra plasmada en un libro uno por uno, ¿no? Es decir, el libro es ese momento en el que un autor toma todo lo producido y dice, okay, de esto y esto son coherentes entre sí, conforman un sistema de pensamiento y en consecuencia conforman una obra. Eso es una cosa, y otra cosa es esto que vos me estás diciendo. Bueno, más allá de lo que significa para un autor la concreción de una obra, de un libro, ¿cómo se financia? Si después de la presentación inmediatamente se libera. Claro, no, yo creo que allí has tocado el temón, ¿viste? Porque existen obviamente editoriales de servicio, llamémosle, que entienden que hay una propuesta de editar, pero en donde quien escribe pone el dinero también para que ese libro salga a la luz, y quizás recupera de las ventas del libro, y después existe, no es tan binario, pero existe una apuesta de crear catálogo en el que las editoriales arriesgamos y digamos se apuesta en esos términos por un libro y por un autor o una autora que después tiene que acompañar ese libro, porque a veces ocurre que publicar un libro es fuerte, porque justamente es hacerlo público, ¿viste? Y hay que sostenerlo lo público y por ahí pensar y lograr ese compromiso de poder acompañar el libro, ir a lecturas, mostrarlos y demás, pero quizás la apuesta por hacer una editorial de catálogo significa no salir a buscar un manuscrito y convencerse de un manuscrito y no pedir ese dinero, sino hacer otros tipos de acuerdos, ¿no? Y cuando pensaba eso al comienzo, ¿no? Que te decía esto de la literatura como un bien colectivo, también la práctica de editar puede ser en ese punto colectivista, ¿no? Pero en términos de compromiso y demás. Pero yo creo, al menos como lo hacemos de Triángulo, que la configuración de un catálogo no puede venir o tiene que poder saltar esas lógicas de servicio, de pedir dinero, y hacer las apuestas en términos de que el libro objeto se va a vender. Y en términos de aritmética, ¿no? Si la tirada se vende, si la tirada se agota, se cubren los costos de el maquetador, la diseñadora, la comunicadora, que es quien somos el grupo permanente de la editorial. Y funciona, obviamente que funciona sin ambiciones extrañas, sin decir, bueno, con un libro vamos a, no sé, rápidamente alquilar un lugar no, es muy lento, es de una paciencia importante, ¿no? La ambición en ese sentido no juega, sino que está por ahí la conciencia de estar haciendo algo artístico, cultural importante, y eso nos mantiene, viste, con ganas, con mucho deseo. Pau, ¿cómo seleccionan los artistas que publican? Bueno, personalmente me pasaba que yo siento que Córdoba tiene primero una movida poética
de un peso, de una trascendencia, tiene poesía, que en un momento la poesía se cruzó con lo performativo, pero tiene muchos espacios de lectura, de encuentro. Tenemos referentes de la hostia en materia de poesía, y el catálogo inicial iba buscando una poética, que no significa que sea poesía típica de corte de versos, sino autoría particular, en términos de escritoras o escritores singulares en el modo de escribir. Y personalmente yo ya tenía mis recorridos, tenía mis lecturas, tenía mis amigos poetas, entonces se fue intentando armar un catálogo que le hemos llamado degenerado, es decir, romper un poco los géneros, el ensayo, pero un ensayo biográfico, poético, una poesía filosófica. Después también tenemos a Menura de Angie Ferrero, que es collage con poética, y así como siempre una búsqueda de romper algo, pero sí una apuesta primero a la mirada cordobesa, Córdoba, Sierras Chicas, y que quienes escribimos acá sintamos que se puede también producir acá. No mirar a Buenos Aires o otros lugares, sino enraizarnos. ¿Eso quiere decir que son cordobeses todos los autores? Sí, son cordobeses. El año próximo sí ya hay una crónica de un chico de Buenos Aires, que justamente fue porque es una crónica muy particular, donde cuenta el juicio del padre, y yo vengo de la abogacía, entonces me interesa empezar a pensar el sistema penal, pero es más una colección que empieza a derivar de la principal. Y es complejo para, viste, como decir, bueno, ¿qué hace que un libro sea publicable, que un original, un manuscrito entre en... bueno, nosotros trabajamos muy en grupo, para no caer en la arbitrariedad, para poder siempre estar dialogando, qué potencia esta obra, ¿no? Cómo esta obra puede crecer, y sí siempre regular las ganas de acuerdo a las posibilidades, porque por ahí llegan manuscritos espectaculares, pero que bueno, tenemos un plan editorial que da abasto con esta cantidad de libros, pero bueno, después sí buscamos otras alternativas de escritura. Tenemos blogs, por ejemplo, donde allí está Paulina Cruceño escribiendo cada 15 días, Roque Farrán también, filósofo de acá que ahora se muda a Sierras Chicas, a Mendiolaza de hecho. Entonces bueno, también hay otros formatos para seguir fogoneando la lectura y la escritura, ¿no? Paula, y ahora se viene además una instancia colectiva de llegar al público a través de la feria que se va a hacer en Unquillo. Sí. Lo cierto es que Refugio, incluso a título personal, fue literalmente la primer casa y bienvenida que recibí como editora, porque Triángulo está naciendo, pero salió el 18 de febrero de este 2025. Y Refugio es justamente una organización que colectiviza todas las editoriales de Córdoba y hace ferias periódicas. Y allí hay mucho apañe, muleta, abrazo, conversación entre las editoras para justamente sostener el oficio y pensar los modos. Así que Refugio genuinamente tiene la precisión de ser llamado así, porque para editar es un espacio muy colaborativo, y siempre Refugio convive no solo con mostrar los libros, que la verdad que en Córdoba se hacen libros increíbles, somos más de 20 editoriales que vamos a estar en Casa 29. Casa 29 también es un epicentro, es un centro de gravedad para la cultura de Sierras Chicas. Rocío, también después está Max ahí,
que hacen, por ejemplo, el ciclo Pequeñas Entropías, que realmente para la poesía cordobesa y para la literatura cordobesa es eso, ¿no? Un centro de gravedad donde pasan cosas muy lindas, y esta vez nos reciben ya con todas los mesones editoriales, y siempre Refugio tiene un espacio que le llamamos refugio literario y refugio musical, ¿no? Donde se leen algunos textos y se cierra con música. Pau, vi en la página también de Triángulo que tienen bolsas, unas bolsas fabulosas, que yo dije, las empecé a mirar y dije, las quiero todas. Gracias. Realmente son una maravilla. Y son, primero contanos de qué se tratan. Uh-huh. Bien, en esta búsqueda de cruzar poco arte visual, no un poco, cruzar arte visual con literatura, ¿viste? Entonces dijimos, hagamos objetos que empiecen a copar un poco los lugares, como bolsas, y nosotros nos hicimos pie en el QR, ¿viste? Que quizás yo, si a mí me traen una carta con un QR, me muero, pero si vos me decís, fíjate en el QR que lo que vas a tener es un libro liberado, empieza a cobrar sentido la herramienta. Entonces lo que hacemos es, cada arte tapa se vuelve algún objeto, se vuelve bolsa, también tenemos remeras, entonces en algún momento, en algún lugar, de ese objeto, te aparece el QR, vos lo pones y accedes al libro digital, gratuito, liberado. Entonces quedan objetos muy bellos cruzados con, el libro, ¿no? Entonces les llamamos modos de hacer objeto libro. De cada uno un poco con eso. De cada uno de los libros han hecho un objeto. Eso es una idea súper original, con esto que acabas de describir, de vincularlos al propio libro a través de un QR. ¿De cada uno de los libros han hecho un objeto? Sí, de cada uno, porque además en esto es una coyuntura de hacer visible el artista o la artista visual que le puso tanto de tapa, ¿viste? Ese es un poco lo que nos impulsa, ¿no? Una sensación de poder vivir de nuestro arte en una coyuntura que no es fácil vivir de nuestro arte, ¿viste? Entonces fuimos poniéndonos creativos en copar con el arte de tapa distintos objetos, y que se empiece a ver ese estilo de ese artista, que la gente lo empiece a conocer, etcétera, ¿no? Esa es esa búsqueda. Las bolsas, y la verdad que funciona re bien, a la gente le encanta. Las bolsas son de tela, supongo. Sí, son de tela, de lienzo. Y las tapas de cada uno de los libros, las propone, las trae, son de cada uno de los escritores, son de distintos artistas. Ahí es de las cosas más lindas que nos gusta hacer, ¿viste? Porque es poner a dialogar un autor con un artista visual. Siempre se cruzan, ¿no? El arte visual le aporta al autor la visión estética ilustrativa. Tenemos pinturas collage, porque son distintos lenguajes por ahí del diseño, ¿viste? Y sí hubo la particularidad, o hay particularmente algunos libros que, quien escribe también es artista visual, como nos pasa con Angie Ferrero. Angie Ferrero hace collage. Ella es artista visual de collage y también es poeta. Entonces en ella le pedimos que haga los dos lenguajes. Obviamente en conjunto con Juana Alonso, que es quien maqueta, que también tenemos ahí una búsqueda particular que siempre vamos aprendiendo de cómo maquetar el libro. La verdad que materializarlo, de pasar del original o el manuscrito al libro,
papel y también en el desafío digital, es una belleza. Es como muy potente eso, ¿no? Pero bueno, dialoga maquetador, artista visual y escritor, o salvo que la escritora sea artista visual y claro, escritora, ¿no? La pregunta, Pau, era, ¿se conocen previamente el poeta y el artista visual o los presentan ustedes? No, los presentamos nosotros. Uh-huh. Esos cruces, claro, porque junto con el Juan Alonso venimos del campo del arte visual. Yo también pinto y escribo poesía, entonces por lo general esos campos es raro porque es la búsqueda por el arte, ¿no? Pero las cosas de la vida o los diseños un poco separados sus lenguajes. Está el campo del arte visual por un lado, la literatura por otro, el teatro por otro, la música por otro. Bueno, y hay unas ganas de juntar, ¿no? Digamos, el arte visual con la literatura. Entonces está bueno porque, bueno, se terminan conociendo, incluso generando amistades entre las artistas, visual y quien escribe. Uh-huh. O esa es la búsqueda. Bien, Pau Gastaldi, vamos a reiterar la invitación entonces para que se encuentren con estas maravillas que propone Triángulo Editorial el sábado. Decinos por favor, ¿a qué hora? ¿Dónde? Es este sábado a las 17 horas en Casa 29, Unquillo. Pueden por redes seguir justamente @casa29unqui.unqui, que allí está toda la información. Hay libros increíbles de 20 editoriales, la verdad que son joyas, reliquias, porque van a ver toda la producción de las editoriales cordobesas, y también luego hay lecturas, música, y bueno, bebida, comida, todo propuesto por Casa 29. La verdad la vamos a pasar muy bien, espero que tenga toda la comunidad de Sierras Chicas. Y te agradezco un montón. Paula Gastaldi, los agradecidos somos nosotros por esta comunicación con la radio de Mendiolaza. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte para el sábado, que salga todo divino. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Era Nos vemos. Paula Gastaldi, era Editorial Triángulo, vecina de nuestra ciudad. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.